eclesiología, que básicamente significa el estudio de la iglesia o qué es lo que dice Dios acerca de la iglesia en la Biblia. Y lo que alcanzamos a ver la semana pasada era la definición de la iglesia y los propósitos de la iglesia. En la definición de la iglesia veíamos lo que significa iglesia, lo que hay que ver acerca de la iglesia y el reino, porque la Biblia menciona mucho acerca del reino refiriéndose a la iglesia. Veíamos un aspecto bien importante, que es la diferencia entre Israel y la iglesia. ¿Por qué es importante hacer diferencia entre Israel y la iglesia? ¿O por qué es un tema relevante que hay que mencionar? ¿Acaso hay ciertas doctrinas que son diferentes a las nuestras en eso? ¿Qué opinan? Hay gente el día de hoy muy respetada que dice, la iglesia es el nuevo Israel. Entonces nosotros ahora somos el pueblo de Dios. Ahora nosotros se nos es transferido lo que antes era para el pueblo. La realidad es que son dos cosas distintas. Bíblicamente hablando, la nación de Israel tiene muchísimas profecías y muchísimas advertencias que fueron establecidas para ellos, y la iglesia tiene otras. Así que si no hacemos nosotros esta diferencia, para nosotros, como veíamos, no hubiese iniciado entonces la iglesia en Pentecostés. Si yo creyese que Israel y la iglesia es exactamente lo mismo, para mí cuando hubiese iniciado la iglesia, a lo mejor por allá en Abraham, pero no. Es acá en el Pentecostés donde da inicio a la iglesia, y veíamos cosas interesantes como lo que es la iglesia invisible o la iglesia visible. ¿Cuál es la iglesia invisible? Todos los creyentes, todos los que han creído a lo largo de la historia. ¿Y cuál es la iglesia visible? Las iglesias locales que tenemos el día de hoy. ¿Cuándo inició la iglesia? En el Pentecostés. ¿Y cuándo termina el periodo de la iglesia? En el rapto, el arrebatamiento. Muy bien. Y los propósitos de la iglesia nosotros lo dividíamos en tres. Decíamos que había una extensión hacia arriba, una extensión hacia afuera y una extensión hacia adentro. ¿Cuál es la extensión hacia arriba? Exaltar a Dios. Así es. La extensión hacia adentro, edificar a los creyentes. Y la extensión hacia afuera, evangelizar a los perdidos. Muy bien. Son propósitos que el Señor tiene para su iglesia y que en conjunto apuntan a darle la gloria a Dios. En tanto nosotros estemos cumpliendo esos propósitos, glorificamos al Señor. El día de hoy vamos a continuar y vamos a ver ahora la autoridad espiritual de la iglesia. ¿Cuál es la autoridad espiritual de la iglesia? ¿Cuáles creen que sea la autoridad que Dios ha designado de manera espiritual para las congregaciones? Pastores. ¿Y qué más? Pastores y diáconos. Entonces, para hablar de la autoridad espiritual de la iglesia, vamos a verlo sencillamente en los líderes con dones, pastores, ancianos, obispos, que es el mismo oficio, y diáconos. Así que líderes con dones. Efesios 4:11 dice, y Él dio a algunos, hablando de Cristo, del Señor, y hablando del contexto de la iglesia, Él será apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El Señor muy sabiamente capacitó de manera particular, incluso aún en tiempos distintos, a ciertas personas para el crecimiento y el avance de la iglesia. ¿Por qué lo digo que en ciertas eras? Porque ciertamente hubo momentos en que los apóstoles estaban dirigiendo y liderando las iglesias. Y fue con la entrada del nuevo pacto donde empieza la iglesia, están los apóstoles, levantan a unos varones, incluso que los apoyen, varones con muchas capacidades, pero de repente vemos una transición. Y los que están liderando la iglesia ahora son apóstoles y pastores. Y la transición sigue. Y los apóstoles empiezan a morir como cualquier otra persona. Y solamente ciertas personas, 13 para ser exacto, podían ser apóstoles en ese tiempo. Así que de repente disminuye el liderazgo de los apóstoles porque empiezan a morir. Y la iglesia se queda con un liderazgo de pastores, que más adelante fue acompañado con diáconos. Esa es la transición, esos eran los líderes con dones especiales que el Señor había capacitado. Y el día de hoy aún podemos decir que la iglesia se sigue beneficiando y siendo bendecida por los apóstoles y los profetas. ¿En qué sentido? Vean lo que dice aquí Efesios 2:20.
y se están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. ¿Cuál es ese fundamento que tenemos en apóstoles y profetas? Las cartas en cuanto a los apóstoles, ¿verdad? ¿Y los profetas? Pues todo lo que tenemos en el Antiguo Testamento. Básicamente, gracias hermano, básicamente es la escritura nuestra base, pero Cristo Jesús siendo esa piedra angular o fundamento que sostiene absolutamente todo acerca de la iglesia. Y el Señor además dice que utilizó evangelistas, que son personas que fueron capacitadas aparentemente de manera particular, con un don particular, y llevaron a cabo la obra de engrandecer el reino de Cristo. Hay un debate sobre si existen evangelistas el día de hoy o no. Realmente no es muy necesario entrar en ese debate, porque existan o no evangelistas como tal con ese don el día de hoy, sabemos que para la iglesia tenemos el mandato y la bendición de estar evangelizando, de participar en este propósito. Así que existan o no evangelistas al día de hoy, nosotros tenemos que hacer la obra evangelística como iglesia. Es nuestra responsabilidad. Pero ahora quiero enfocarme en los pastores maestros que son mencionados aquí en Efesios 4:11. Ese grupo de personas que vemos al final son las personas que al día de hoy deben ser las que están liderando las iglesias. Ellos son los líderes espirituales que Dios ha designado. Son hombres dotados de dones, de capacidades, de experiencia, que les permite llevar a cabo la obra del ministerio para dirigir la iglesia de la manera adecuada como Cristo quiere. Así que entremos ahora sí a ver a los pastores, ancianos y obispos. La verdad que no es debatible de ninguna manera pensar que pastor, anciano y obispo son cosas diferentes. Sin embargo, hay lugares donde se hacen ciertas distinciones. Incluso hay lugares donde hay pastores que no son ancianos y hay ancianos que no son pastores, extrañamente. Pero realmente ser pastor, anciano y obispo es el mismo oficio. Está hablando de cosas diferentes. Por ejemplo, el anciano te está hablando cosas acerca del carácter de esta persona. El obispo te está hablando de aquella tarea de ser supervisor dentro de la iglesia. El pastor te está hablando de ciertas áreas donde está atendiendo a las personas, alimentándolas, dirigiéndolas, protegiéndolas. Así que realmente son utilizados estos nombres para hablar de cosas un poco más específicas acerca de ese mismo oficio. Pero es interesante, cuando nosotros leemos la Biblia y se refiere a pastores, ¿qué tiene de interesante que se refiera a pastores o ancianos o obispos? ¿Qué es interesante en esa palabra que estoy utilizando? ¿Hay algo relevante en observar solamente esta palabra? Pastores, ancianos, obispos. Está hablando de más de uno, ¿verdad? Te está diciendo, los pastores de tal iglesia, a los ancianos de este lugar, los obispos hagan esto. Te está hablando de que ya desde en ese momento, cuando se estableció la iglesia, se pensaba que debería ser dirigida por ciertamente personas con estas capacidades, pero que fueran varios. No te está hablando de uno solo. Está prendido el micrófono el otro, porque si está prendido hace un poco de interferencia. Listo. ¿Ibas a comentar algo, de hecho? No, ok. ¿Qué otra cosa nos indica el que mencione pastores, ancianos u obispos? Hay un detalle ahí también en esas palabras. Masculino. Es masculino. En ningún momento menciona pastoras, ancianas, obispas. En ninguna parte vas a encontrar eso. Y hay gente que dice, bueno, pero Débora era jueza o profetisa, dicen. Ciertamente Débora tuvo ese tipo de título y llevó a cabo esa tarea, pero ¿en qué momento lo llevó a cabo Débora? ¿En qué parte de la historia sucedió eso? ¿Dentro de un contexto eclesiástico? No, en ninguna manera. Así que siempre que habla de los líderes que van a estar dirigiendo la iglesia son masculinos, y además hay una pluralidad cuando se habla de ellos. Aún así, hemos de mencionar que las mujeres tienen cierto
responsabilidad y aún tienen muchísimas capacidades para que puedan ellas ser ejemplo y maestras para otras mujeres. Eso no tenemos ninguna duda. O para niños incluso. Pero si estamos hablando del liderazgo de la iglesia, que va a dirigir la iglesia, está reservado solamente a varones. Y estos varones deben de tener el distintivo de ser piadosos. ¿De dónde obtenemos eso de que deben de ser piadosos? Bueno, ya desde que 1 Timoteo empieza a hablar sobre los requisitos de estos varones, comienza con una palabra muy interesante. El obispo debe ser, pues, irreprochable o irreprensible. ¿Qué significa esta palabra? Irreprochable, irreprensible. ¿Por qué lo menciono? Porque el resto de características que son mencionadas, de requisitos, parten de esta palabra. Entonces, ¿qué significa irreprochable, irreprensible? ¿Qué sentido nos da esta palabra? Que no se le pueda acusar de algo pues, que impida su liderazgo. Así es que aunque a lo mejor se le acuse de algo, su testimonio fiel es tan evidente, ha mostrado tanta fidelidad y ser piadoso, que esa acusación ni siquiera va a ser ningún problema, porque es alguien irreprochable. Está hablando de un rasgo de ser piadoso. Y además de eso, estos varones no solamente deben de cumplir con los requisitos que nosotros vemos en la lista de 1 Timoteo, que son requisitos que hablan acerca de su carácter, de cómo deben de ser. Dice irreprochable, alguien que no se le puede acusar, sino que además debe de tener cierto orden en su casa, con su mujer, con sus hijos, en su misión. Además, debe de ser una persona que no sea dada al vino, que no sea nuevo en la fe, etcétera. Cosas acerca del carácter son mencionadas. Pero, además, deben de ser llamados. ¿Han escuchado esto? De que el pastor debe ser llamado. Vean aquí. Palabra fiel es esta: si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. ¿Qué sentido nos da este aspirar a ese cargo? Él está deseando, ¿verdad? Tal vez servir en ese cargo. A nosotros le llamamos a ese aspecto el llamado interno de parte del Señor. De tal manera que estos varones tienen un llamado interno y un deseo por servir a la iglesia, por estar entregándose a la iglesia, dirigiéndola de la manera adecuada. Y no solamente se puede reducir a un llamado interno. Nosotros decimos que debe haber un llamado interno y un llamado externo. ¿Qué pasaría si en la congregación solamente nos basáramos en que las personas tengan un llamado interno para que éstas puedan ser ordenadas como pastores? ¿Qué pasaría? ¿Habría un problema con eso? ¿Sí? ¿Cuál sería el problema? Pues el llamado interno, aunque es correcto, es sumamente subjetivo. Porque cualquiera de nosotros puede tener un deseo dirigido por emociones que no sea realmente lo que tú debes de hacer. Por eso es protegido por un llamado externo, en el cual los pastores o los líderes de la iglesia confirman ese llamado para entonces ya más adelante, después de observar que realmente cumple con los requisitos y de que posiblemente es maduro en ciertas áreas y capacidades, esta persona puede ser ordenada como pastor. Así que el liderazgo de la iglesia junto con el resto de la iglesia confirmarán ese llamado por medio de observar y de disfrutar del ministerio de este varón o de estos varones, porque no se reduce solo a una persona. Y si estamos hablando del ministerio pastoral, yo creo que muchas veces y en muchos lugares es como muy poco observable realmente cuáles son sus tareas. Muchas veces se reduce el ministerio pastoral a qué actividad. ¿Cuál es la actividad principal que la persona siempre va a mencionar que tiene que hacer el pastor? Predicar. Y muchos reducen el ministerio pastoral a eso, a que los pastores son solamente predicadores. ¿Qué opinan de esto? ¿Ese es el ministerio pastoral? ¿Predicar la palabra? No lo es todo. Así es. Hermano Brian. Ahí vaya, hermano. Y es una de las cosas comunes entre jóvenes que a veces expresan un deseo al ministerio del ser pastor. Ellos tienen una
deseo grande estudiar teología, aún estudiar la Biblia, y le gustan compartir lo que están aprendiendo, pero realmente no tienen un deseo para pastorear las almas de las personas. Y es una de las distinciones. Uno puede tener un deseo para el oficio del pastor por ciertos aspectos, pero no tiene un deseo por la obra. Y vemos lo mismo con misioneros, o sea, plantadores de iglesias. A veces están enamorados con la idea de misiones, pero no con la obra de misiones. Entonces es algo que por eso tienen que ser confirmados, porque poniendo un título sobre alguien que no está sirviendo en este ministerio, no va a cambiar su servicio. El título es reconocimiento de lo que ya están haciendo, ¿no? No va a cambiar su corazón. Así es, correcto. Así que, ¿cuáles son las tareas, si podemos reducirlo, ¿no?, a pocas cosas, las tareas del ministerio pastoral? Observen, para que vean el tipo de cosas que tiene que estar realizando el pastor. Primero que nada, atender su vida personal, para santificarse y ser un ejemplo para con el resto de la congregación. Si el pastor no es alguien que se santifica, si el pastor no es un ejemplo, evidentemente no está cumpliendo con su tarea y a lo mejor ni siquiera debe estar pastoreando. Así que primeramente, tal como cualquier otro creyente, porque aunque es una tarea pastoral, es una tarea también para todos nosotros, es el cuidado del crecimiento espiritual personal. ¿Qué más? Ser un esposo y un padre bíblico que suple las necesidades físicas y guíe en las espirituales. Esto implica que en ocasiones el pastor no siempre puede ser apoyado por su iglesia local en todo lo que tiene que ver financieramente, así que en ocasiones tiene que trabajar por fuera y tiene que suplir esas necesidades físicas, pero también dirigir espiritualmente a su familia. ¿Eso se reduce solamente al pastor, a los pastores? No, sigue siendo tarea de todos nosotros, pero es parte también del ministerio pastoral. Porque hay personas que se enfocan solamente en el ministerio y descuidan a su familia. Si no tiene sentido que alguien esté en el ministerio pastoral si no puede dirigir a su familia. Dice aquí que gobierne bien su casa teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? ¿Qué más observamos de las tareas? Prepararse adecuadamente para predicar, aconsejar y ministrar la palabra a las ovejas, lo que implica seguirse capacitando. Una característica de un pastor es que es un buen alumno, es alguien que está aprendiendo. Para que puedas ser un buen maestro, primero tienes que ser un buen alumno, así que se debe de seguir capacitando a estas personas dentro del ministerio. ¿Se reduce solamente a los pastores? Todos nosotros debemos seguirnos capacitando. Tenemos toda esta vida para seguir creciendo en el consejo del Señor. ¿Qué más? Deben estar involucrados en el servicio de la iglesia local y participar de la comunión con los hermanos. Ser personas accesibles a las ovejas y que atiendan a ellas aún visitándolas. Parece innecesario mencionar esto, pero tristemente hay lugares donde el pastor o los pastores son vistos como los intocables, como aquellos que solamente vienen, ministran la palabra y de repente ya son como una farándula, ¿no? Como si fuesen famosos y la iglesia a veces ni siquiera tiene acceso a ellos. Y eso no tiene sentido. Dicen que el pastor debe de oler a oveja porque está muy cercano a ellas. Así que parte del ministerio pastoral es estar cercano a la gente, atender a las necesidades de las personas. ¿Qué más es parte de la tarea pastoral? Proveer de consejería bíblica para las diferentes situaciones que se han de presentar en la congregación. O sea que el pastor debe de saber manejarse la palabra, debe de entender también y aprender a escuchar a las personas para saber cómo va a aconsejar bíblicamente a ellos. Y eso tampoco se reduce solo al pastor, porque todos participamos de la consejería bíblica, así que también nosotros debemos de estar preparándonos y listos para aconsejar, pero principalmente es una tarea que deben cumplir los pastores o que debemos de ver en el ministerio pastoral. Deberán estar preparando líderes para la actualidad y para el futuro, fomentando así una pluralidad y una transición de liderazgo. ¿Qué sucede en muchas iglesias? Empieza un pastor, pasan muchos años, llega a que son ancianos de edad y ya van a dejar el ministerio y de repente se dan cuenta que no hay nadie que los pueda relevar. Y rápidamente tratan de buscar una persona para que les pueda suplir para cuando ellos ya no estén.
eso no es un proceso adecuado, sino que los pastores deben estar pensando en el futuro, deben de tener esta visión de estar preparando aún líderes para el día de hoy y para el futuro. Dice aquí Tito, por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Es parte del ministerio pastoral estar levantando pastores, siempre y cuando, claro, cumplan con los requisitos. ¿Por qué digo que cumplan con los requisitos? Hay lugares donde sucede, ¿sabes qué? Pues necesitamos a alguien, porque ya a lo mejor ya no tenemos pastores aquí, o ya falleció la persona, o ya se fue la persona que estaba pastoreando, y necesitamos a alguien. Bueno, lo más fácil es buscar a la persona que a lo mejor más parecía que pueda cumplir la función. A lo mejor no tiene el carácter, no cumple con los requisitos y no tiene tantas capacidades, ni siquiera el llamado, pero pues vamos a poner ahí porque va a cubrir el espacio y es más práctico. Bueno, eso es una manera equivocada de hacer las cosas, porque la iglesia del Señor debe ser dirigida por líderes espirituales con dones, capacidades, con el llamado adecuado que estamos mencionando. ¿Suena fácil hacer eso? ¿Es más rápido que tratar de buscar a otro, preparar o pagarle a alguien? Pero es lo correcto, aunque sea más difícil, porque poner a una persona que no está llamada al ministerio pastoral es inadecuado. Poner a alguien que no cumple con los requisitos es inadecuado, es incorrecto. A Dios no le agrada eso. ¿Qué más acerca de los pastores? Tienen que ser fieles expositores de la palabra como predicadores, maestros y discipuladores. O sea que, como dice aquí en 1 Timoteo 3:2, un obispo debe ser pues irreprochable, y más adelante lo menciona, apto para enseñar. Tiene que tener esta capacidad y este don de enseñar adecuadamente la palabra. Si esta persona sube al púlpito o al atril y enseña o predica y las personas no están aprendiendo, pues posiblemente hay un problema. Tal vez esta persona ni siquiera tiene esta capacidad de enseñar, porque muchos podemos tener la capacidad de aprender muchas cosas, conocer muchas cosas, pero después de eso, transmitir este conocimiento bíblico es una capacidad que el Señor nos da. Porque incluso no todos los que son maestros de manera secular tienen el don de estar enseñando la Biblia, la palabra. ¿Qué más? Acerca de la tarea, deben ser líderes que dirigen y que se encargan de fomentar la adoración en la iglesia. El pastor no está separado de las alabanzas. El pastor no está separado de todo lo que tiene que ver con la adoración en la congregación, sino que los pastores están dirigiendo aún eso, utilizando tal vez a otros hombres, pero ellos son los que han dirigido, que han tal vez de alguna manera traspasado esta filosofía de adoración y ministerio a otros para que lo sigan replicando en la congregación. Pero no es que acá están los pastores y acá tenemos a los líderes de alabanza, o como dicen en unos lugares, los salmistas. No, los pastores están encargados de dirigir esa área también. Los pastores están preocupados por el evangelismo, modelándolo, promoviéndolo y apuntando a la plantación de más iglesias en la medida posible. Los pastores deben de estar caminando en esa dirección, porque ellos también están participando en el cumplimiento de los propósitos que mencionamos la semana pasada. Uno de ellos era el evangelismo. Y finalmente, de todas las que puse, pero de seguro puede haber mucho más, pero esto engloba de manera general, deben estar preparados para responder a las filosofías de este mundo y al ataque de falsos maestros para defender la fe. Esto incluye o involucra que los pastores, como en un rebaño, van a estar defendiendo, protegiendo a las ovejas de los lobos. Dice Judas 3, amados, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles exhortándolos a luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Muy bien, hasta aquí, hasta este punto de hablar de los pastores, ancianos y obispos. ¿Algún comentario o alguna pregunta? Bueno, de manera general ese es hablar del ministerio pastoral. Ahora tenemos el ministerio también de los diáconos como parte de estos líderes espirituales que Dios ha designado. Los diáconos, de manera muy similar, son varones piadosos y más que ser llamados como tal, estos cuentan con ciertas capacidades y deseos que les permiten servir en el ministerio. Pero hay un anhelo también por el servicio de parte de estas personas. Quiero que vean, no lo tengo aquí, es un pasaje un poquito más amplio, pero Hechos 6, a partir del versículo 1, nosotros tenemos aquí en esta narración
lo que puede ser conocido como el modelo de diáconos. Porque aunque aquí no son mencionados como diáconos, parece ser que a partir de este momento, este modelo de varones fue reconocido como diáconos más adelante. Y observen, dice a partir del versículo 1, por aquellos días, es Hechos 6, estamos viendo que en Hechos 2 inició la iglesia, entonces ya pasó un tiempito, pero sigue siendo los principios de la iglesia. Recuerden que al inicio como 3,000 hombres fueron convertidos, ahora contando mujeres, jovencitos, debe de haber sido muchas personas las que estaban en la iglesia. Así que esto involucra muchísimo trabajo para los apóstoles, que eran 12 que tenían que atender como ministerio pastoral, pero además había más necesidades físicas. Y vean lo que sucede. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas, en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces, los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos encargaremos de la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenias, a Nicolás, un prosélito de Antioquía. A estos los presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Entonces fueron seleccionados para llevar ¿qué tarea en específica estos hombres? ¿Qué es lo que iban a hacer? ¿Encargarse de qué área? Dice que si esos hombres estaban sirviendo en esa área, le permitía a los apóstoles dedicarse de mejor manera a la palabra y a la oración. Entonces, ¿qué aspectos o qué áreas estaban designados a cuidar a estas personas? Servir a las mesas. Servir a las mesas. ¿Qué sentido nos da eso? Trabajar en las necesidades del pueblo. Exactamente, atender a las necesidades de la congregación, básicamente. Y más adelante, nosotros tenemos allá en 1 Timoteo 3, 8 al 13, una lista de requisitos para estas personas, para los hombres que van a servir justamente en este cargo. Observen 1 Timoteo 3, 8 al 13. De la misma manera, también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia, que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo, que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas, pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Así que, si se fijan, básicamente es similar la lista de requisitos a la de los pastores, a diferencia de que no está pidiendo esta capacidad de enseñanza, hermano. Y nomás algo para aclarar, porque a veces hay una confusión cuando decimos que los diáconos son para servir mesas o están ahí sirviendo las necesidades de las personas. Diáconos en sí mismo, la palabra es siervo, pero buscando el oficio de diácono, estamos hablando de siervos líderes. Hay personas que son muy buenos siervos, y es que alguien pide, hey, puedes apoyar con esto, puedes limpiar esto, puedes arreglar, y rápidamente van a hacerlo, pero no son siervos líderes. Y no estamos diciendo con los diáconos que son ausentes del servicio personal, que están involucrados, deben ser, pero no están haciendo todo ellos mismos. Y a veces ese es el problema con algunos que son muy buenos siervos, pero no son buenos siervos líderes. Ellos tienen la idea que ve algo que necesitan arreglar o apoyar a alguien y van a hacerlo rápidamente, pero no involucra los dones y capacidades de otras personas y entre la congregación para apoyar. Y por fin de cuentas, no funciona muy bien el diaconado,
porque si son 2, 3, 4, 5 posiblemente, y entre unas congregaciones más grandes aún más numerosos, pero ellos no pueden hacer, y no deben tratar de hacer todo, pero deben identificar problemas y ser solucionadores de problemas utilizando los dones y capacidades de otros. Y aún en nuestra iglesia había personas que son muy excelentes siervos, pero reconocieron que a lo mejor no tenía el mismo liderazgo, y son las personas que los diáconos pueden confiar para arreglar cosas y pedir que hagan algo, y van a hacerlo con excelencia. Pero cuando hablamos de diáconos como el oficio, estamos hablando de diáconos como siervos líderes, no solamente siervos en este sentido. Y servir meses ahí en Hechos 6, la iglesia fue enorme, el número de viudas fue enorme, aún en una iglesia nueva. Entonces 6 varones no fueron ahí para comprar todas las cosas y distribuir todas las cosas a sí mismos, pero ellos estaban supervisando, involucrados suficiente que entienden la obra, pero no fueron los únicos sirviendo ahí. Así es, efectivamente, los diáconos, de hecho, en la congregación, como dice Pastor Ryan, aquellos hombres que fueron seleccionados en Hechos, pues la iglesia era más de 3,000 personas fácil. Como 7 personas iban a poder atender todas las necesidades. Eso era imposible. Era necesario, evidentemente, que esos hombres estuviesen delegando ciertas tareas a ciertas personas que tienen ciertos dones. Y eso es lo que sucede el día de hoy con los diáconos en la iglesia. Los diáconos son, de hecho, son un modelo de servicio para el resto de la congregación. La iglesia ve su servicio y aprende de su servicio. Los diáconos invitan a las personas al servicio, delegan tareas para el servicio a diferentes personas. Ellos proveen las oportunidades para servir a otros. Pero también son servidores activos, evidentemente. Ellos no van a hacer todo, pero su modelo de servicio enseña a las personas el cómo hacer las cosas. Y tienen esta capacidad de liderar. Por eso son parte del liderazgo espiritual. Tienen esta capacidad de delegar, de observar, como dice el Pastor Ryan, son solucionadores de problemas en cuanto a las necesidades que vemos en la congregación, para que le permita a los pastores dedicarse al ministerio de la palabra principalmente. Y es interesante, ¿no? Porque a veces se malentiende el ministerio de los diáconos. Los diáconos no son los porteros de la iglesia, no precisamente tienen que ser los primeros que llegan y los últimos que se van. Sin embargo, a veces sus tareas van a ocasionalmente necesitar que hagan ese tipo de cosas, pero no son los porteros, no son los de mantenimiento de la iglesia. Puede que hagan labores de mantenimiento, pero realmente ellos no son los de mantenimiento, porque a veces son vistos como, diáconos, mantenimiento, portero, conserje. Y aunque sirven de estas maneras, no se reduce a eso su ministerio. Más que nada dirigen el servicio de los hermanos para suplir esas áreas. Y son hermanos piadosos que generalmente, para ser seleccionados, son personas que se encuentran fieles al Señor, fieles a la palabra, al ministerio. Son personas enseñables en el sentido de que son humildes y están aprendiendo de otros y de liderazgo. Y son personas disponibles. Ellos pueden realizar este ministerio porque tienen el tiempo para poder hacerlo. Hay personas a veces que simplemente no tienen el tiempo. Hay personas que su trabajo a lo mejor no los va a permitir y no pueden servir en el ministerio de los diáconos. Y son personas con capacidades de servicio y liderazgo en la iglesia. Comenté algo polémico de los diáconos, pero nadie preguntó. ¿Hay preguntas o comentarios acerca de los diáconos? Porque hay gente que dice, dice algo de la mujer, las mujeres pueden ser diáconos entonces. Y hay mujeres que son diaconisas en algunas congregaciones. ¿Por qué nuestra iglesia no lo maneja de esa manera? Bueno, aquí el pasaje, aunque pudiese pensarse, y hay personas que lo interpretan de esa manera, en que las mujeres también pueden ser diaconisas, nosotros vemos que está hablando del ministerio de la esposa del diácono cuando está mencionado la parte de la mujer. Porque más adelante sigue mencionando acerca de cómo debe ser el diácono como esposo. Y menciona el diácono, esto, los diáconos de esta manera. Solamente menciona ese aspecto de la mujer, nosotros interpretándolo, hablando acerca de la esposa del diácono. Así que las esposas de los líderes son una ayuda para el ministerio de estas personas,
o pueden ser quienes descalifiquen a estas personas. Por eso es muy importante también el ministerio de las mujeres y de las esposas dentro de la congregación. Bueno, en nuestra iglesia, tal vez solamente para mencionarlo de manera muy rápida antes de ver lo que sigue, tenemos el programa de residencia pastoral. La iglesia, la Biblia no menciona residente pastoral en ninguna parte, pero son varones que están siendo observados, que están siendo capacitados, que están siendo evaluados para eventualmente, si cumplen los requisitos para ser pastores, ser ordenados. Así que nuestra iglesia ha diseñado un programa en el cual, por un tiempo indefinido, hasta que los pastores consideren que es adecuado, estas personas están bajo observación y eventualmente, por la gracia del Señor, ellos puedan ser ordenados o enviados a plantar otra iglesia. Y hemos tenido la experiencia del pastor Antonio, del pastor Manuel, del pastor Joel, del pastor Boris, que aunque venían con diferentes contextos y situaciones, pasaron un tiempo aquí como residentes pastorales o discípulos del ministerio. Y en el caso del día de hoy, Yosimar y su servidor estamos aquí como residentes y aún con contextos muy diferentes de cómo llegamos al punto de ser residentes, pero ambos en este tiempo de observación. Solamente mencionarlo porque estamos hablando del liderazgo de la iglesia y estamos hablando de nuestra iglesia local, ¿no? Bueno, entonces la dinámica de la iglesia tiene una dinámica de cómo debe estar viviendo, y esta es dedicados a Cristo, dedicados a la palabra, a la unidad, a las ordenanzas y a la oración. No vamos a pasar mucho tiempo aquí, esto ya es algo que hemos visto mucho, pero veámoslo de manera muy rápida. Vean lo que dice Hechos 2:42. Eso acaba de iniciar la iglesia, se arrepintieron, empiezan a iniciar, a funcionar como congregación, y dice, y se dedicaban continuamente, o sea, la iglesia, a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Estaban dedicados a estas cosas porque estaban dedicados a Cristo. Ellos acaban de escuchar acerca de que fueron sus pecados, son ellos quienes mataron a Cristo, el Mesías. Y se sorprenden y dicen, ¿y qué vamos a hacer ahora? Le preguntan a los apóstoles, y ellos, arrepiéntanse. Y luego fueron bautizados. Estaban dedicados a Cristo, y su dedicación a Cristo se ve reflejada por lo que están haciendo en este momento, por cómo están continuando con la obra del ministerio. Vean lo que dice 1 Tesalonicenses 1, del 2 al 10. Y está hablando aquí Pablo acerca de una iglesia que se puede ver esta dedicación a Cristo. Dice, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, mencionándolos en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe, su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, hermanos amados de Dios, de la elección de ustedes, porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. Como saben qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por el amor que les tenemos. Y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor. Observan lo que está haciendo la iglesia que está creciendo, empieza a imitar adecuadamente las cosas a las personas que imitan a Cristo. Habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, en medio de dificultades, con el gozo del Espíritu Santo, de tal manera que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Porque saliendo de ustedes, la palabra del Señor se ha escuchado no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también por todas partes la fe de ustedes en Dios se ha divulgado. Tan buen testimonio y dedicación a Cristo tenían estos hermanos, que vean cómo se ha hablado de cómo son. De modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, que nos libre de ira venidera. El fundamento de la dinámica de la iglesia recae en esto: si alguien está dedicado a Cristo, el Cristo verdadero que vemos en la Biblia, eventualmente, como resultado, debe de tener esto, nuestra dedicación a Cristo. Dice, y se dedicaban continuamente. Y se dedicaban continuamente. Eso quiere decir que es algo que estaban haciendo de manera habitual, que se estaba repitiendo este patrón y que lo estaban haciendo repetidamente, pero no es de que lo hago yo una vez y luego al mes lo volvemos a hacer así de esta manera. No, es algo que es siempre de esta manera, regular.
¿Y a qué se dedicaban? Primero, a la palabra de Dios. Dice, a las enseñanzas de los apóstoles. ¿Qué entendemos con estar dedicados a la palabra de Dios como iglesia? ¿Qué implica esto? Si esta es la dinámica, o debería ser la dinámica de nuestra iglesia, ¿qué implica para nosotros el estar dedicados a la palabra de Dios? Estudiarla. Estudiarla y Ajá. poder enseñarlo también a otros. Enseñar, o sea, entonces estamos viendo una iglesia donde el liderazgo se está capacitando, está enseñando bíblicamente, la gente está recibiendo la palabra, la gente se está capacitando también, y la gente también, como está aprendiendo, está aplicando eso que vive, de tal manera que no se queda como nada más recibir esta información y aquí la dejo. Algunos la están usando a lo mejor para enseñar a niños, a jóvenes, evangelizar, discipular, etcétera. Pero hay una dinámica donde empieza a suceder cosas como un ciclo de enseñanza en este sentido. Y eso es algo importante. La iglesia tiene la responsabilidad de ofrecer enseñanza bíblica que permita al perdido conocer la verdad y al creyente crecer en santidad. Esa es una responsabilidad importantísima de la iglesia. Si la iglesia no cumple con esa responsabilidad, difícilmente puede dedicarse al resto de áreas. Necesita proveer el mensaje del evangelio a los perdidos y necesita proveer el consejo completo del Señor para la santificación de los creyentes. Eso es lo que hace una iglesia comprometida. Y el día de hoy nosotros, ¿cómo lo hacemos? Por medio de estudios para las mujeres, para los varones, para jóvenes, para niños, por medio de discipulado, por medio de consejería, por medio de la predicación, de enseñanzas de escuela dominical, etcétera. Esa es la manera en cómo empieza a caminar esta dinámica, a moverse. Vean lo que dice aquí MacArthur. Dice, un creyente debería considerar como un día desperdiciado aquel en que no aprende algo nuevo, o en que no puede enriquecerse profundamente mediante la verdad de la palabra de Dios. Cuando se abandona esta verdad, o sea, cuando se abandona el estar dedicados a la palabra, el resultado va a ser desnutrición espiritual para la congregación. Y esto va a llevar a aplicaciones que no sean adecuadas de la Biblia. Y vidas que posiblemente puedan ser más morales y éticas que espirituales o santas. Pero no se reduce al liderazgo de la iglesia, ¿eh? ¿Qué dice aquí 1 Pedro? Para todos, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcan para salvación. ¿Qué pasa cuando un niño recién nacido quiere leche y no se la dan? ¿Cómo se pone? Ah, bueno, me espero a que la mamá quiera. No, se pone como bestia, como energúmeno, como loco. Rojo, furia, hasta se les va el aire, porque desean esa leche. Ah, bueno, así dice que nosotros debemos de desear la palabra, con ese fervor y esa necesidad. Pero no cualquier leche, dice la leche pura de la palabra. No cualquier mensaje es el que yo estoy deseando. Queremos carnita, queremos enseñanza con sustancia. Esto implica que nosotros también debemos de ser buenos oidores. No solamente esperamos que haya predicadores expositivos, esperamos que haya oyentes expositivos. ¿Cómo es el oyente expositivo? ¿Cómo es el oyente expositivo? Participa. ¿Y en qué sentido podemos participar de la enseñanza nosotros? Retroalimentando. Entonces nosotros debemos de estar escuchando atentamente lo que se nos dice, analizando, comparándolo con la Biblia. Bueno, ¿es verdad lo que me están predicando? Y si es verdad, bueno, ahora entonces yo tengo que estar abierto a recibirlo y voy a dejar que cambie como mi manera de pensar, eso que aprendí. Voy a dejar que cambie la manera en cómo siento las cosas y voy a dejar que cambie mi manera de vivir, mi manera de caminar. ¿Cómo es un oidor expositivo? Esta persona se prepara. Bueno, si voy a venir aquí a escuchar la Biblia y son como 2 horas y cachito, pues me va a dar hambre o me puede dar sueño. Así que a lo mejor un día anterior pues planeo no desvelarme tanto para que no sufra tanto con el sueño. Planeo a lo mejor tratar de irme comido en la medida posible, porque cada quien tiene su manera de hacer las cosas, para que el hambre no me esté molestando. Planeo ya dejar todo listo en la casa para no estar pensando aquí, bueno, ahorita llegando voy a hacer tal y tal. No,
quitarte ese tipo de distracciones, es enfocarnos en estar listos para recibir la palabra. Ese es un oidor expositivo. Y esa es responsabilidad de nosotros. Queremos predicadores expositivos y oidores expositivos para dedicarnos a la palabra. ¿Qué más? Dedicados a la unidad. ¿Cómo es esto? Dice aquí el versículo que no solamente estaban dedicados a la enseñanza de los apóstoles, sino a la comunión. Esta dinámica es el proceso de edificación que comentábamos, donde nosotros estamos caminando, buscando cómo someternos al resto de los hermanos de la iglesia, someternos en servicio unos a otros. Así que yo estoy buscando identificar mis dones, servir en diferentes áreas para poder servir a los demás. ¿Y cómo fomento esta unidad? Vean lo que dice aquí, Hechos 10, 24 y 25. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, o sea, en Hebreos, perdón, no es Hechos, es Hebreos, no dejando de congregarnos, o sea, tenemos que estar aquí, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. O sea, que la dinámica de esta unidad se provee por medio de que primero tenemos que estar. No puedo proveer unidad lejos de la iglesia, es contradictorio. Pero además de estar, yo estoy estimulando a los demás al amor, estoy estimulándolos a las buenas obras, obviamente obras de justicia, a la santidad, y estamos exhortándonos, o sea que estamos previniendo el pecado en los demás hermanos también. Esa es la unidad. ¿Y cómo se sucede eso? Bueno, no hay de otra más que relacionarnos. No puede haber unidad si no hay relaciones. Y evidentemente el primer paso era, estamos unidos en la doctrina, en la enseñanza. Ahora estamos unidos en calidez, ¿no? Como personas, conociéndonos en contacto. Y esto se provee por medio de cómo estamos el resto de la semana fomentando eso. Porque el domingo a veces estamos tan involucrados sirviendo que no siempre tenemos tanta oportunidad de involucrarnos con todos. Así que tenemos otros 6 días donde se nos presta la oportunidad de fomentar la unidad. Conocer las personas, sus necesidades de oración, qué está pasando en sus vidas, sus necesidades físicas, sus necesidades económicas, etc. Y a veces proveemos de ese tipo de cosas a quienes no tienen o a quienes padecen. Vean, sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. Dije otros. A veces algunos piensan, bueno, es que en la iglesia van a estar mis mejores amigos. Y llegan a la iglesia con esta ilusión de que aquí van a estar mis mejores amigos. Y ciertamente yo creo que en la iglesia puedes encontrar amistades, o a veces mejores amigos, como algunos usan esta categoría. Pero más que nada, en la iglesia vas a encontrar relaciones. Debemos de relacionarnos con todos. Tal vez no todos son mis mejores amigos. Tal vez no todos llegan al punto de tener una amistad muy íntima, pero tengo una relación con todos que me permite fomentar la unidad. Ese es el punto. Porque imagínense una iglesia de 3,000 personas. ¿Cómo la vas a hacer para ser amigo de todos? Bueno, una iglesia de 200 aún es difícil, pero sí podemos relacionarnos en la medida posible con la mayoría para fomentar la unidad. Así que eso significa que yo abandono el grupito con el que mejor me llevo para intentar y poder relacionarme con los demás y empezar a caminar en esta dinámica de unidad. Y no solamente queda en la palabra y en la unidad, debemos estar dedicados a las ordenanzas. Estamos cumpliendo, estamos obedeciendo. Dice, al partimiento del pan. ¿De qué nos habla aquí el partimiento del pan? ¿Qué celebración es esa? La celebración de la cena del Señor o la Santa Cena. Está hablando de que estos hermanos participaban de la obediencia al Señor, de aquello que se les había mandado hacer. Y no solamente se reduce a la Santa Cena, vean, entonces los que habían recibido la palabra, que hicieron, fueron bautizados, estaban obedeciendo, ¿observan? Y se añadieron en aquel día como 3,000 almas y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión y al partimiento del pan. ¿Observan? Hay obediencia. Dentro de la dinámica de la iglesia no puede quedarse en cosas que escuchamos bien y no aplicar y obedecer al Señor. Tenemos que obedecerlo y haciendo este tipo de cosas. Principalmente estas dos ordenanzas que son las que tenemos en la palabra. El conmemorar la celebración de la Santa Cena y el estar practicando los bautizos. Cuando uno está bautizando personas significa algo, una muy buena señal de la iglesia. ¿Cuál es esta buena señal de la iglesia? El que haya bautizos. Está añadiendo a la iglesia los que han sido salvos, que están salvando.
que hay evangelismo entonces, ¿no? Porque están llegando nuevos creyentes que necesitan ser bautizados. Pero cuando no se bautiza durante años a personas, ¿qué significa esto? Pues a lo mejor hay una deficiencia en esa área donde se puede crecer la iglesia, en el evangelismo. Pero debemos estar bautizando a los nuevos creyentes y debemos estar participando en la Santa Cena. ¿Dice cada cuánto debemos de hacer la Santa Cena la Biblia? No, pero dice que lo hagamos. Es una ordenanza. Y dice que bauticemos a aquellos que se han arrepentido. Entonces, esa es la dinámica acerca de la ordenanza, algo que debe suceder. Y finalmente, el versículo 42 culmina con dedicados a la oración. Una constante, tristemente observada en general en muchas iglesias, o un déficit que son mencionados por muchas personas, donde siempre dicen que están batallando, son dos cosas. Donde siempre creen que pueden crecer más, son dos cosas: el evangelismo y la oración. Son como los patitos feos, ¿no?, de las iglesias. De hecho, habitualmente, no voy a generalizar, pero muchas veces las reuniones de oración en las iglesias son los ministerios más abandonados o donde menos gente va. No es general. Hay iglesias donde puede que no sea de esa manera, pero muchas veces sucede así. Hay muchas iglesias donde el déficit también puede ser el evangelismo. Son esos dos patitos feos donde hay que trabajar, pero la oración es sumamente importante. Vean lo que dice aquí Romanos 12:12 sobre cómo debe vivir la iglesia. Dice: gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. O sea, está hablando totalmente de lo que implica la dependencia del Señor dentro de la congregación. Gozándose en la esperanza y perseverando en el sufrimiento. Evidentemente implica la dedicación a la oración. ¿Y qué tanta importancia le dieron los apóstoles a la oración? ¿Recuerdan lo que leímos ahorita? Cuando seleccionaron ese modelo de diáconos. ¿Cuál fue una de las principales razones de levantar a estos hombres? Vean: por tanto, hermanos, escojan entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos encargaremos, ¿qué? A la oración y al ministerio de la palabra. Vean el grado de importancia que estaban dándole los líderes a la oración. Es tan necesario que nos involucremos en la oración que necesitamos hombres que hagan esta tarea. Es lo que estaban diciendo. Ese grado de importancia está en la oración. Y en ocasiones tristemente se reduce la oración a cosas físicas o materiales, lo cual en sí no está mal. Debemos orar por cosas físicas y materiales muchas veces, no tiene nada de malo. A veces oramos por un local para la iglesia, oramos por la recuperación física de personas. Pero, ¿cuál debería ser nuestro tema principal en la oración? Salvación, sí. Yo creo que salvación aplica cuando incluimos todo lo que significa la salvación. Sí, porque debemos estar orando no solamente pidiendo por esas cosas que yo deseo, sino que yo estoy en mi oración, estoy dándole gloria al Señor. Yo lo estoy exaltando, debería estarle exaltando. En mi oración, yo estoy agradeciendo al Señor. O sea que yo estoy poniendo atención a todas las cosas que está haciendo en mi vida para poder darle gracias a lo que está haciendo. En mi oración, yo estoy pensando en los demás. Así que intercedo por sus vidas, ya sea en aspectos físicos, pero principalmente espirituales. Y en mi oración personal, para mí, principalmente el motivo debería ser lo espiritual, el crecimiento espiritual. Vean lo que dice Miguel Núñez acerca de este tema, y es muy interesante. Dice: si el Señor decide sanarte de alguna dolencia, porque muchas veces estamos orando y muy preocupados por las dolencias, no, si el Señor decide sanarte de alguna dolencia, eso es una gran bendición. Si el Señor decide no hacerlo y sostenerte por medio de su gracia, eso es una bendición de igual peso. Su carácter es digno de ser confiado independientemente de cómo Él obre en nosotros. Así que esto nos motiva, uno, a estar agradeciendo, exaltando al Señor y pidiéndole, pero de la manera adecuada. De tal manera que yo pido, y lo hermoso de la oración es que se vuelve un proceso como un ciclo. Pido y espero, pido y espero, pido y espero. Pero espero atentamente a ver cómo responde Él. Y su respuesta puede ser sí, no, espera, no sé. Puede haber muchas respuestas. Pero en ese proceso yo sigo glorificando al Señor, sigo gozándome y sigo atento. Esa es la oración. Y es muy importante. Y bueno, esa es la dedicación que nosotros
o la dinámica que podemos ver que tiene la iglesia, donde estamos dedicados a Cristo, a la palabra, a la unidad, a las ordenanzas, que es la obediencia, y a la oración. Hasta aquí, preguntas o comentarios. Muy bien, pues ya hemos cubierto la definición de la iglesia, propósitos de la iglesia, autoridad espiritual de la iglesia y la dinámica de la iglesia. Ya la próxima semana podremos culminar con los medios de gracia, la membresía y los dones. Si no hay más preguntas o comentarios, entonces los invito